El Ministerio Conéctate a Jesús presenta Lección de Escuela Sabática Regular, Efesios. Amigos, el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Jesús se unen todas las mañanas para que usted reciba la lección de Escuela Sabática Regular. Estamos en la primera lección del tercer trimestre. Y vaya que estamos aprendiendo. Solo en la primera lección ya tenemos por lo menos 3 enseñanzas que tienen que ver con la importancia de presentar el Evangelio como Dios manda. Y para ello el Señor ha escogido un instrumento humano, el más precioso de todos, mi querida esposa, quien ya está con nosotros. Y le decimos buenos días, amor. El tiempo es suyo. Yo regreso en una hora para los comentarios finales. Amor, tu tiempo. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Había prendido la cámara. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y estaba yo repasando y metiéndole mente a esta nueva lección porque realmente se me está haciendo difícil la transición mental entre los 3 mensajes cósmicos y la epístola a los Efesios. Cuando uno está, como quien dice, en un carril, cambiar al otro carril, uno tiene que verificar de que no viene un carro, que uno tiene el carril libre para hacer ese cambio. Bueno, el carril está libre, pero se me estaba complicando la mente aquí tratando de hacer el cambio. Así que damos gracias a Dios porque realmente Dios es fantástico. Yo no tengo manera de expresar mi gratitud a Dios por permitirnos ser colaboradores de Él. Permitirnos que Él, ¿qué les digo? Que nos ayude, que nos ilumine. Realmente sin Dios nosotros somos nada. Y se nos hace, yo no sé cómo la gente puede decir que no hay Dios. Perdón. No sé cómo la gente puede decir que no hay Dios, porque cuando tú te das cuenta de las cosas que Dios hace en tu vida, se hace difícil ocultar que Dios existe. Así que estamos agradecidos porque el Señor nos ha permitido ver un nuevo día, nos ha permitido conocerlo y nos utiliza para compartirlo con aquellos que no le conocen. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir la pantalla y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dirija para que podamos comprender la lección que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a permitir que estos controles desaparezcan. Siempre tengo problemas con los controles y se hace un poquito difícil aquí, pero aquí ya, finalmente. Ok, vamos a orar, a pedirle a nuestro profesor que nos ilumine. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Es un día bastante fresco, aunque caluroso, pero sí, es una combinación de varias cosas, pero agradecemos que nos hayas permitido estar aquí, estar vivos, por habernos cuidado durante la noche. Y sí, a pesar de que hemos cambiado de estación seca a estación lluviosa, todavía pudimos escuchar algunos pajarillos que están allá afuera cantando alabanzas a tu nombre. Que cada uno de nosotros al despertar
al igual que esos pajarillos, podamos recordar quién nos sustenta, quién nos protege, quién nos provee, y que juntos podamos siempre ser agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Señor, dirígenos ahora en este estudio, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu palabra a través de la conducción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu gracia, por tu poder. Agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos haciendo la transición entre los 3 mensajes cósmicos y la epístola a los Efesios. Así que este trimestre tenemos una epístola y, como siempre hemos dicho, nos agrada mucho el sistema que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día de estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática. Cada trimestre estudiamos o un tema o estudiamos un libro de la Biblia. Y el trimestre pasado, es más, teníamos 2 trimestres de estar, bueno, miento, porque el trimestre que estudiamos administrando los recursos del Señor hasta que Él venga, fue realmente un tema. El trimestre pasado nos concentramos en los 3 mensajes cósmicos, pero nos concentramos prácticamente en el libro de Apocalipsis. Así que fue tema, pero a la vez también nos concentramos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en esta vuelta sí estamos dedicados a el libro de Efesios, a la epístola a los Efesios. Así que cada trimestre alternamos entre un tema y un libro de la Biblia. Y es fascinante porque a lo largo de los años llegas a tener una comprensión bastante amplia de lo que es la palabra de Dios, y eso te ayuda a conocer a Dios a través de Jesús. Es importante que a medida que estudiamos la palabra de Dios, podamos ver a Jesús en cada versículo, en cada capítulo. Y cuando tú empiezas a ver lo que Jesús ha hecho por ti en la Biblia, llegas a apreciar, llegas a amar, llegas a querer entregarte a Jesús por todo lo que ha revelado y por todo lo que ha hecho por nosotros. Y en esta epístola a los Efesios, el centro es Jesús en toda la epístola. Y lo vamos a estar viendo a medida que lo estudiamos en detalle. Pero el autor, el doctor McVeigh, quiere que nosotros recordemos que, a pesar de que la guía de estudio dice que estamos estudiando la epístola a los Efesios, él quiere que recordemos que el título general que él, o el énfasis que él quiere que recordemos, es cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba, en tiempos difíciles. Ese es el centro del estudio, de esta guía de estudio, valga la redundancia. Cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Muy importante para nosotros en estos tiempos en donde la inseguridad es lo que prevalece. Estamos aquí hoy, estamos viviendo relativamente en paz, pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a las promesas de Dios, conforme a nuestra relación con Jesús, sabiendo que si Jesús nos ha sostenido hasta aquí, si nosotros nos entregamos a Él por completo, Él nos seguirá sosteniendo hasta que venga por segunda vez. Así que este salmo para mí es primordial. La salvación de los justos viene del Señor. Recuerda siempre, no importa la situación que estés viviendo, la salvación viene de Jesús. Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. No importa la situación que estemos viviendo, refúgiate en Jesús. Haz de Jesús
de nuestro hermano mayor, de nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, un refugio. Cuando te sientes angustiado, ve a ellos, en especial ve a Jesús. Haz de Jesús tu mejor amigo y créeme, cuando tú haces de Jesús tu mejor amigo, no importa lo que estés pasando, puedes abrirle tu corazón, derramar todo lo que sientes, decirle cómo te sientes, decirle todo sin temor a que Él vaya a divulgárselo a otro, porque Jesús es nuestro mejor amigo. Él nunca divulga nuestros más íntimos secretos, lo va a retener, pero Él escucha nuestras oraciones. Él desea que tú te comuniques con Él, que hables con Él, que te entregues a Él. Y créanme, yo he pasado tiempos difíciles y cuando estoy en una situación y no sé qué hacer, simplemente elevo en mi mente una oración, hablo con mi hermanito mayor, le digo lo que me está pasando y ustedes pueden tener la plena seguridad que Él va a contestar. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu mente diciéndote qué hacer, cómo manejar la situación. Y si permites que el Espíritu Santo te guíe, te darás cuenta que en las peores circunstancias podrás encontrar y tener paz, sabiendo que tu vida está en manos de aquel que no te va a fallar. Tu vida está en manos de aquel que te va a sostener hasta el final. Puedes confiar en que Jesús está con nosotros en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, y más en tiempos de prueba. Así que si olvidas todo lo demás que voy a decir en esta transmisión, no olvides que Jesús está con nosotros. Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Así que tomando eso en cuenta, el propósito de la guía de estudio es que nosotros lleguemos a experimentar una nueva emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles, que no importa lo que esté pasando, no te separes de Jesús, no te desconectes de la fuente de poder, de la fuente de fortaleza. Permanece conectado en todo momento a Jesús y te darás cuenta de que aún en momentos difíciles podrás compartirlo con otros que están pasando los mismos tiempos difíciles. Yo todavía recuerdo cuando el Señor nos metió en ese horno de fuego, en ese crisol, que wow, yo pensé que el mundo se me había venido abajo, pero cuando Jesús me hizo ver que yo tenía algo que estaba así, yo estaba viviendo un crisol, estaba viviendo un tiempo difícil, estaba en medio de una prueba, estaba en el calor del horno, pero habían otras personas a mi alrededor que estaban también en el horno, pero algo nos diferenciaba. Yo tenía algo que ellos no tenían, tenía una relación con Jesús. Y mientras que yo estaba en el medio del horno, confiando en las promesas del Señor, ellos estaban en medio del horno y estaban en angustia, no sabían qué hacer y esa angustia los llevaba a desesperarse. El Señor me dice, todos están en el horno, comparte con ellos las promesas por las cuales tú estás tranquila, comparte con ellos tu relación conmigo y así ellos también podrán estar en medio del horno así como tú y tener la paz y la confianza de que saldrán adelante porque Jesús también está con ellos. Y así fue, en medio del horno, compartir con otras personas esa tranquilidad que Jesús me daba, de saber que a pesar de estar en el mero centro del horno, recibiendo el calor igual que ellos, podíamos tener paz. Y eso es lo que nos explica el apóstol Pablo, que él se gozaba
en sus debilidades, en sus afrentas, en sus persecuciones y aún en sus angustias, porque cuando era débil, él era fuerte, recibía su fortaleza de Jesús. Y eso lo recibí yo en medio de ese crisol. Recibí la fuerza necesaria para seguir adelante, para yo no sé cómo pasó, yo no te puedo explicar cómo, pero yo sí sé que Jesús me sostuvo, me dio fuerza para inclusive compartirlo, porque ni eso tenía, no tenía ni fuerza ni sabía cómo hacerlo, pero Él me dio y se pudo lograr mucho a través de la guía del Espíritu Santo. Así que podemos experimentar esta emoción de seguir a Jesús en medio de pruebas y en tiempos difíciles. Estamos estudiando la primera lección de esta guía de estudio titulada Efesios. Y esta primera lección se titula Pablo y los Efesios. En esta lección vamos a estar viendo tres temas principales. Primero, conocer al autor de la epístola a los Efesios. Hemos estado así como que entre chivo y conejo, que nos dan un vistazo de Pablo por aquí y otro vistazo por acá. No han concentrado todo en en un solo día. Hemos visto vistazos y hoy vamos a ver otros vistazos del autor que es Pablo. También ayer estuvimos viendo los destinatarios de la epístola. Vimos cómo era la iglesia, que era era hogar iglesia, que la iglesia en Éfeso no estaba en un templo, eran los hogares de los creyentes. Y es interesante cómo la iglesia adventista también ha adoptado, y más aún cuando estuvimos en pandemia, bueno, no tanto en pandemia, porque en pandemia no nos podíamos reunir, pero sí pudimos establecer iglesias a través del Zoom. Nos dimos cuenta de que por medio de las transmisiones podíamos se podía establecer una iglesia, porque al estar todos encerrados y no poder reunirnos, nos dimos cuenta de que cuando nos reuníamos a través de las transmisiones por Facebook, por Twitter, por YouTube, formábamos una reunión, formábamos una iglesia en medio de la transmisión. Así que aquí no había iglesia, porque la iglesia del tiempo era la adoración a Artemis, a la diosa Artemis, que es la diosa Diana, y era un templo pagano. Así que todos aquellos que habían empezado a creer en Jesús no tenían de otra que tener sus reuniones en casa, con toda su familia, con sus clientes, con sus vecinos, y así formaban la iglesia hogar, casa. Y puede ser que usted tenga la oportunidad de hacer lo mismo, de reunir personas en su casa y mostrarles tal vez videos o tener transmisiones en vivo y usted formar una iglesia casa, que sus familiares, que sus vecinos, sus amistades se reúnan y que puedan estudiar la palabra de Dios, así como lo hacían los efesios. Interesante, nosotros tenemos lo que llamamos grupos pequeños y también nos reunimos una vez por semana en nuestras casas y compartimos la palabra de Dios con nuestras familias y nuestras amistades. Así que de que se puede hacer y se puede estudiar esta guía de estudio con ellos. Así que es una idea que dejo para que la puedan implementar. Y el otro tema principal de esta lección es el mensaje que tiene Pablo a la iglesia de Éfeso. Y eso vamos a ver parte de ello también en esta transmisión. Así que vamos a ver el versículo a memorizar para esta semana. Y estaba haciendo algunas investigaciones sobre este versículo. Yo no me he dado cuenta de que ese versículo
es más profundo de lo que yo imaginaba. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Leí los dos versículos 9 y 10. Vamos a concentrarnos un poquito en lo que dice Pablo, que Dios nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de misterio? ¿Acaso Dios nos está ocultando algo? Bueno, decidí buscar un poquito más en el comentario bíblico adventista. Y esa palabra misterio no es lo que usted está pensando. Usted estará pensando, bueno, es que Dios nos está ocultando algo. Nah, Dios no tiene por qué ocultarnos nada. Insinuación que hizo Lucifer a través de la serpiente a Eva, de que sí, Dios no quiere que comas del fruto, porque el día que comas de él serás como dioses, como los dioses, sabiendo el bien y el mal, como si Dios hubiese estado ocultando estos poderes secretos que había en comer la fruta. Mentira, mentira, Dios no nos oculta nada. La palabra misterio, según se aplica en el Nuevo Testamento, se refiere a algo que Dios quiere revelar. Miren ustedes, Dios quiere revelarse a aquellos que están dispuestos a recibir la revelación en vez de que sea algo que Él quiere mantener en secreto. Muy, muy diferente a lo que la palabra usted pensaría, bueno, misterio es algo que está oculto y que se quiere mantener en secreto. Aquí es todo lo contrario. Dios tiene una revelación, quiere revelarse, así como vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo que quiere darle a conocerse a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Bueno, aquí en la epístola a los Efesios, Dios quiere darse a conocerse, Jesús quiere dar a conocer su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa voluntad que Dios quiere revelarnos a través de Jesús? Fácil, 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 fácil. El misterio consiste en que Dios quiere salvarnos, quiere redimirnos. Pero, ¿qué pasa? Desde los tiempos antiguos, cuando Dios trató de hacerle dar a conocer al pueblo de Israel que las promesas y el pacto que estaba haciendo con ellos no era exclusivo de ellos, sino que era para todo el mundo, el pueblo de Israel dice, no, todo lo que Dios nos ha dado a conocer es para nosotros. Y se encerraron para no contaminarse con las demás personas que no eran de su etnia. Así que todo se mantuvo como que si fuera un gran misterio, pero Dios no tenía eso como misión. Dios siempre ha querido revelarse a todo el mundo. Y ahora lo que le está diciendo a Pablo es que desde hace mucho tiempo, y lo dice, voy a leer textualmente lo que dice el comentario bíblico. Dice, el apóstol Pablo consideraba como su misión el dar a conocer el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, era algo que Dios quería revelar, pero el ser humano no estaba dispuesto o no estaba, sí, no estaba dispuesto, no estaba abierto a recibir esa revelación. ¿Y cuál es el misterio que Dios quiere revelar? Según Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, Pablo recibe por revelación el misterio, como antes él había escrito brevemente. ¿Y qué es ese misterio? Dice, entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí viene el misterio, que los gentiles, sí, los gentiles, tú y yo, el pueblo de Israel siempre nos ha considerado que si tú no eres judío, eres gentil y no tienes derecho a recibir las promesas del pacto que Dios hizo con ellos. Pero aquí Pablo nos dice que este misterio que no se quiso recibir anteriormente, ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y somos copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio de sus evangelios. Yo le doy gracias a Dios por esta noticia, porque tú y yo somos gentiles y si nosotros no hubiésemos tenido a Jesús, si Jesús no hubiese venido, como dice Pablo, que el término misterio también se aplica a la encarnación de Cristo, se aplica a la unión de Cristo con su iglesia, a la transformación de nosotros los santos antes de la segunda venida, y más que nada se aplica a la admisión de nosotros los gentiles en el reino de Cristo. Si Jesús no hubiese venido, no se hubiera derrumbado ese muro de separación que había entre los judíos y los gentiles. Dios no erigió ese muro. Dios no ocultó que Jesús iba a morir por la raza humana. Eso estaba desde, como dice aquí, desde tiempos eternos, desde antes de que el hombre pecara. Ya el plan de salvación existía y era para toda la raza humana, no solamente exclusiva para un grupo, pero no, el hombre no estaba dispuesto a comprender este misterio, esta verdad. Y finalmente, después de que Jesús vino y dejó este mensaje, le comunicó, recuerden que Pablo también tuvo una revelación del lienzo con los animales y Dios le dijo a las personas, me estoy refiriendo y no a animales, las personas que ustedes consideran inmundas y consideran sucias, yo también necesito comunicarles a ellos las buenas nuevas de salvación. Pablo fue elegido por Dios para derribar ese muro de separación y hacernos a nosotros copartícipes y coherederos de el plan de salvación que Dios había establecido desde tiempos eternos. Qué bendición saber que ahora ese misterio, eso que estaba supuestamente oculto, ahora ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas por medio del Espíritu Santo. Y que tú y yo somos coherederos, somos miembros de la familia de Dios. Así que bienvenidos a todos. El Señor nos está dando la bienvenida. Nos está dando la bienvenida para que tú y yo también, todo lo que hay en la palabra es para nosotros, no solamente para un grupo selecto. Tú y yo también estamos incluidos en el plan de salvación que Cristo y su Padre y el Espíritu Santo diseñaron antes de que inclusive el hombre pecara. ¿Qué misterio? Ya no es misterio, ha sido revelado a todos. Así que les dejo eso así. Vamos a estar analizando otras partes del versículo de memoria, porque no es solamente aprenderse el versículo, sino también comprender qué nos quiere decir el versículo de memoria todas las semanas. Y con eso vamos hoy a ver un poquito más acerca de la epístola que Pablo escribió a los Efesios. Ayer vimos la estructura y vimos cómo se comunicaba la epístola que él escribió a los Efesios.
Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de esa epístola y vamos a ver un poquito más acerca del autor, porque hay personas que han cuestionado la autoría de la epístola a los Efesios. No entiendo cómo, si desde un inicio Pablo se identifica como el autor, pero bueno, para para los gustos los colores. Así que vamos a ver un poquito más el libro de Efesios en el tiempo de Pablo. Y nos dice la guía de estudio, y comienza de esta manera. ¿Cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Y qué podemos aprender acerca de sus deseos más profundos para ellos? Así que vamos a leer cómo empieza la epístola, y eso está en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, y cómo culmina la epístola en Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24, y vamos a ver si encontramos algún parecido, y vamos a ver qué podemos aprender de lo que llamamos la introducción a la epístola y la conclusión de la epístola. Nos dice Efesios capítulo 1, y me salté aquí está, Efesios 1, 1 y 2, que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y miren que él se identifica de una vez, por eso es que no entiendo cómo algunos dudan de la autoría de la epístola, pero bueno, Pablo está diciendo que él fue elegido apóstol. Enviado significa apóstol, ¿ok? Él fue elegido apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, porque recuerden que él estaba persiguiendo a los cristianos. Él tenía cartas para arrestarlos y llevarlos a la autoridad eclesiástica en Jerusalén. Así que cuando estaba justamente en eso, el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Es a Jesús a quien estás persiguiendo. Y allí Pablo le dice: bueno, ¿qué quieres que haga? Y le indica a Pablo, en ese entonces era Saulo de Tarso, lo que debía hacer. Así que el mismo Jesús lo eligió como apóstol. Y es por eso que él dice y se identifica como apóstol de Jesús por voluntad de Dios. ¿Y a quién le escribe la epístola? Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy importante definir quién es el autor y quiénes son los destinatarios. Y luego dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así introduce la epístola, y vamos a ver cómo finaliza la epístola. Nos dice el final o la conclusión en Efesios capítulo 6, versículos 21 al 22 y después de 23 a 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Y sí, busqué quién era Tíquico, y sí es el joven que cayó del balcón, que murió escuchando la predicación de Pablo. Cayó del balcón porque estaba pero tan asoñado, y él estaba sentado en el balcón, se fue para atrás y cayó. Y Pablo lo resucitó por obra y poder del Espíritu Santo. Y ahora Tíquico es fiel ministro en el Señor, es un discípulo de Pablo y es el que lleva las cartas, las epístolas de Pablo, no solamente a Efesios, sino también a los colosenses. Qué interesante, a mí me gusta ver estos finales felices que nos muestra la palabra de Dios y que también nos demuestran su poder. Así que aquí está Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, que Pablo ha enviado a los efesios para que puedan saber y que puedan consolarse sus corazones, que ellos puedan saber qué le está pasando a Pablo, porque recuerden que Pablo está escribiendo esta epístola desde la prisión en Roma. Así que
había ya pasado un tiempo del cual él había salido de Éfeso y él quería animar a los efesios a que ellos pudieran mantenerse en la fe a pesar de que él no estaba allí. Él, a través de las epístolas, estaba tratando de reanimarlos y que se mantuvieran en la fe. Así que la epístola concluye diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Me llama la atención, así a simple vista, que Pablo le desea a los efesios paz, que tengan paz, que su amor sea con fe en Dios y en Jesús, y que la gracia también sea con todos ellos. Y si notan, la paz y la gracia son las mismas dos palabras que aparecen aquí, gracia y paz, a los efesios de parte del Dios Padre y de su Hijo amado Jesucristo. Qué bueno es que pudiéramos nosotros escribir nuestros chats o nuestras notas entre unos y otros, deseándole gracia y paz a nuestros hermanos. Interesante, no se me había ocurrido, se me acaba de venir a la cabeza. Así que nos dice la guía de estudio que al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor, y eso debe quedar claro. Hacia la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo por amor a ustedes los gentiles. Y eso es lo que aparece en Efesios 3:1, lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol. Él estaba en prisión por predicar a Jesús, pero no era solamente por predicar a Jesús, sino por predicar a Jesús a los gentiles, a aquellos que los judíos no querían tener contacto con ellos, porque para los judíos los gentiles eran inmundos, porque adoraban dioses paganos, dioses que no era el Dios verdadero. Así que aquí estamos viendo que Pablo está diciendo que él es prisionero por predicar a Cristo a ustedes los gentiles, hablando de los efesios. Así que hacia el final de la carta nuevamente se refiere a su encarcelamiento en Efesios 6:20, cuando dice: por lo cual soy embajador en cadenas. Un embajador, ¿qué es? Un representante de un país. Bueno, Pablo representa el reino de Dios. Él es un embajador del reino de Dios y estaba en cadenas. Un embajador en cadenas es sujeto a que haya una guerra entre dos países. Tú no puedes apresar a un embajador de otro país, eso sería causa de guerra o de una ruptura en relaciones diplomáticas entre dos países. Pero Pablo es embajador de un reino que es de Dios. Y él dice que él está así por Cristo y también por predicar el evangelio a los gentiles. Y concluye su epístola diciendo que ellos deben saber cuáles son los asuntos, qué es lo que le está pasando a él en Roma mientras que está en prisión, y que él quería que se consolaran sus corazones, que estuvieran tranquilos de que él está bien y que desde la prisión en Roma él estaba enviando las epístolas para reanimar su fe. Así que, aunque algunos eruditos niegan que la carta haya sido escrita por Pablo, es importante notar que la misma epístola establece que Pablo es su autor, y la mayoría de los cristianos acepta a Pablo como autor de la epístola. Así que vamos a ver ahora en qué sentido se preocupa Pablo por el efecto que tendrá su encarcelamiento en los creyentes de Éfeso. Nos dice Efesios 3:13: por tanto os pido que no os desaniméis
no os desaniméis por mis tribulaciones en vuestro favor, pues ellas son vuestra gloria. Ellos probablemente estaban desanimados porque Pablo era su maestro. Él estuvo con ellos 3 años. Fue el que inició la iglesia en Éfeso. Y ahora él está preso y ellos quedan como que si nuestro maestro está en la cárcel, ¿cómo quedamos nosotros? Y él les escribe que no se desanimen por las tribulaciones, que es en favor de ellos y que debe ser su gloria, el saber que fue apresado por predicarles a ellos la palabra de Dios. Qué interesante cómo Pablo los anima. Dice Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales que otras cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y cuando usted ve Colosenses, también manda a Tíquico que ayude a los colosenses a que se mantengan también en la fe. Y dice que envía a Tíquico para que sepan cuáles son las circunstancias y lo que hay en el corazón de Pablo. También se refiere a Filemón. Él envió una nota a Filemón diciéndole también que estaba en prisión, pero que los animaba a seguir adelante. Así que parece haber pasado un tiempo considerable entre cuando Pablo ministró en Efeso y el momento en que él escribe estas epístolas. Y probablemente, como ya se ha dicho, Pablo escribe a los efesios desde la prisión en Roma en alrededor del año 62 después de Cristo. Así que en Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es amplio. Ustedes van a notar al leer la epístola que Pablo aborda un gran lapso, comenzando con las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo y reflexiona ampliamente sobre grandes temas de la salvación. O sea, en la epístola de Pablo, usted va a notar diferentes temas que Pablo aborda y va a notar que él tiene un estilo literario exaltado, tiene oraciones largas, tiene expresiones repetitivas y tiene metáforas desarrolladas. Así que aquí se hace un análisis del estilo con que Pablo escribe la epístola a los Efesios. También Pablo utiliza ese estilo en otras cartas, como por ejemplo la epístola a los Romanos, en donde él esboza otra manera de escribir, pero utiliza el mismo sentir. Pero en la de Efesios se concentra en presentar una gran cantidad de expresiones de alabanza, oración y adoración. Y ofrece pasajes retóricos cuidadosamente elaborados. Todo eso nosotros lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos, cada una de los temas que presenta Pablo en la epístola a los Efesios. Así que aquí simplemente nos están dando un pantallazo de que aquellos que son amantes de la literatura podrán apreciar el estilo literario con la cual Pablo escribe la epístola. Y ahora vamos a lo que yo llamo una pequeña bomba. En los escritos de la hermana White para el día de hoy, ella nos manda una reflexión del devocional La maravillosa gracia de Dios y nos dice lo siguiente. El texto de ese devocional es Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Interesante que nosotros pudiésemos amar a Jesús y que nuestro amor hacia Jesús no se alterara en ningún momento, que nuestro amor no fuese fluctuante, de que, bueno, cuando estamos de buenas,
oh, nuestro amor se desborda. Y cuando estamos de malas, nuestro amor se va al piso. Es lo que entiendo aquí de PCC 24, como que gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor con amor inalterable, que nuestro amor no se altere. Pero ¿qué más nos dice este devocional? Nos dice, muchos damos por sentado que somos cristianos, o voy a leerlo en tercera persona. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No lo han creído ni han amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Cuando tú te entregas por completo a Jesús, cuando tú tienes una relación con Jesús, la verdad que es Cristo Jesús te santifica, te hace santo, te empieza a hacer una higiene mental, una limpieza profunda del pecado que está tan arraigado en nuestro carácter. Eso pasa cuando uno como cristiano deja que la verdad penetre y que sea una verdad práctica en nuestras vidas y que no solamente sea teórica, porque hay muchos cristianos que se pueden saber la Biblia de tapa a tapa, todo es teoría, pero cuando vamos a la práctica no hay esa evidencia. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Créanme, cuando yo leí esto, yo sentí como que si el Señor me hubiese dado un garrotazo, pero de esos grandes. ¿De qué me sirve a mí si yo me pongo aquí en estas transmisiones todos los días y que en la realidad la verdad no me hubiese transformado? Que en la realidad yo no soy sincera, no soy bondadosa, no soy paciente, no soy tolerante. Me convierto en una maldición, no solo para mí, sino para el mundo. Y yo me sentí, wow, yo sé que Dios está trabajando conmigo, pero cuando vi mi falta de paciencia, mi falta de tolerancia, en mi vida diaria, me sentí golpeada. Digo, Señor, yo sé que tú estás trabajando en mí, pero ¿cómo es posible que a veces me falta la paciencia, a veces no soy tolerante con las personas que me rodean? Necesito más de tu gracia, necesito más de Cristo. Y usted se dará cuenta, porque usted puede evaluar su vida, su diario vivir y darse cuenta de lo que le hace falta. Es cierto, el Señor ha transformado mi carácter de una manera espectacular que yo a veces ni yo misma me lo creo. Pero cuando veo lo que me hace falta, a veces me siento, wow, todavía hay mucha tela que cortar. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos permitiendo que la verdad, que Cristo Jesús siga en ese proceso de transformación y de santificación de nuestro carácter. Y terminamos diciendo, el mundo necesita evidencias de sincero cristianismo. El profeso cristiano puede verse por doquiera. Hay cualquier cantidad de personas que dicen que son cristianas, pero cuando el poder de la gracia de Dios se vea en nuestras iglesias, los miembros realizarán las obras de Cristo. Aquí es en donde está la diferencia. Puedo decir, yo soy cristiana, pero hasta que el mundo no vea que yo esté haciendo las obras de Cristo, de nada me sirve decir que soy cristiana. Esa es simplemente una profesión, un decir, como que si fuera un cliché. Ay, yo soy cristiana. Pero Cristo se ve en nuestras vidas. Hacemos las obras que Cristo hizo cuando estuvo aquí.
Rasgos de carácter naturales y hereditarios serán transformados cuando Cristo mora en el corazón. La morada interna de su espíritu nos habilitará a revelar la semejanza de Cristo y en proporción con la pureza de su piedad será el éxito de su obra. Dios quiere comunicarse con las personas a nuestro alrededor. Jesús no está aquí físicamente. Los que estamos físicamente aquí somos nosotros y Él desea vivir su vida en nosotros para darse a conocer a las personas que nos rodean. ¿Se lo permitiremos? Permitiremos que el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo aquí en la tierra, pueda vivir la vida de Cristo en cada uno de nosotros. De eso se trata, que la maravillosa gracia de Dios nos transforme, que podamos permitir que el yo finalmente se quite del trono de nuestra mente y que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y en la medida en que Cristo viva en mí, revelaré la semejanza de Cristo a las personas que me rodean. Y ellos también querrán conocerle y entregar sus vidas a Él. Y yo te invito hoy a que puedas permitir que el Señor viva su vida en cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por esta maravillosa revelación de tu misterio que estuvo desde tiempos eternos, en que nosotros los gentiles también somos coherederos de las promesas que aparecen en tu palabra, pero más que nada somos coherederos de la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por derrumbar el muro de separación que había entre nosotros y tu Señor. Gracias por darnos salvación en Cristo. Y más que nada, Señor, hoy queremos conocerte plenamente a través de tu palabra. Queremos entregarnos por completo a ti. Y queremos que el Espíritu Santo siga haciendo esa labor de santificación sin la cual nadie podrá ver a nuestro Padre Celestial. Que cada uno de nosotros permita que Jesús viva en nosotros y que podamos revelar su semejanza, su carácter a aquellos que no le conocen. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu poder, por limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Sigue trabajando con nosotros, Señor. Sigue trabajando con nosotros. Y que nosotros también tengamos la disposición de permitir que el Espíritu Santo siga en su limpieza, en su higiene mental con nosotros, para que cuando Jesús venga podamos ser un espejo en donde Jesús pueda mirarse y verse reflejado en su totalidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente miércoles. Amén. Amén. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la lección de hoy. Damos gracias a Dios. Esta lección se está poniendo interesante. Nos está regalando grandes enseñanzas para que podamos ponerlas en práctica, sobre todo en nuestra familia. Teníamos a Magali, pero en lo que Rosita estaba hablando se le cayó la señal. Así que no tendremos comentarios finales. Vamos al cierre de nuestra programación de hoy día, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús.
a través de la Biblia. Me perdí. Todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, recordándole que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:3 y Juan 14:6 respectivamente. Oremos para cerrar este estudio. Rosy. Oremos. Gracias, Señor, por este estudio que nos diste de tu palabra, de la introducción al libro o a la epístola escrita a los Efesios. Gracias, Señor, por darnos fortaleza en medio de las pruebas. Hay muchos de nuestros oyentes que están teniendo situaciones difíciles, Señor. Y esta epístola fue escrita a los Efesios para reanimar su fe, para que no se dejen vencer por las circunstancias que estaban viviendo. Y esta epístola también nos llega a nosotros en cuanto a que el mundo está viviendo situaciones de guerras, de hambres, de necesidad, de tribulaciones. Que cada uno de nosotros pueda encontrar refugio en Jesús y que podamos saber que Jesús está en medio de la prueba con nosotros, no nos abandonará y que nosotros no debemos abandonarlo a Él tampoco. Que podamos permanecer conectados a la fuente de poder que es en Cristo y que juntos podamos caminar con Él hasta que Él venga por segunda vez y nos lleve a casa. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les esperamos mañana para continuar estudiando la lección de la serie Feliz para Siempre. Bendiciones.